¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy nos encontramos nuevamente con su programa Miremos al Ecuador y al Mundo. Después de las largas vacaciones, feriados, de un nuevo año, esperemos que nuestros amigos seguidores tengan un año lleno de felicidad, de paz, amor y salud. Eso es lo que requiere el ser humano, todos los ecuatorianos, en este país donde realmente estamos sufriendo una crisis política, económica, de inseguridad, de todo. El Ecuador realmente está perdiendo el rumbo. Y son sus gobernantes que lo están llevando en ese camino. Hoy realmente nos asombra lo que pasa en el Ecuador. Diríamos que hemos retrocedido un siglo. Parece que estamos viviendo el siglo XIX, donde habían gobiernos que hacían y deshacían. Y la democracia se la ha venido conquistando a través de hechos históricos, de lucha, del pueblo que ha reclamado sus derechos y que ha venido consagrándose en ese proceso de protesta, de que se instale una democracia, un Estado más justo, que contemple una estructura jurídica de un país moderno que se desarrolle. Eso no ha pasado en Ecuador, más bien nos hemos retrocedido. Hoy lo que acontece en la nación, vemos que el presidente de la República en varios aspectos, en varios sentidos, ha violado la Constitución, ha mandado al traste el régimen de derecho y no hay una vía que lo encamine al señor presidente de la República a retomar la ejecución de un gobernante que tiene que administrar el país en beneficio de más de 18 millones de habitantes, sino que parece que él gobierna para un solo sector. Entonces, vamos a dar una mirada a ese acontecer crítico que vive el país. Hoy nos acompaña el abogado Carlos Chiriboga, director del movimiento Tercera Vía. Abogado, usted nos puede dar una interpretación jurídica, usted puede explicar a nuestros seguidores, al pueblo, lo que está ocurriendo en el país. Prácticamente estamos viviendo en una dictadura, pero nadie dice nada. Vemos que la asamblea, por ahí algo resuena, la academia callada, los colegios y federaciones de abogados también callados, los organismos de mujeres y sociales calladas cuando hay dos vicepresidentas de la República, una por derecho y otra por hecho, porque el señor presidente la designó a su libre albedrío. Entonces el Ecuador cuenta con dos vicepresidentas, eso es realmente crítico. Sin embargo, vemos que los medios de comunicación tienen un alarde, una bulla, que el señor Maduro se ha posicionado en Venezuela y los titulares de la televisión, la radio, los periódicos, todo contra el señor Maduro, que es dictador. Pero si aquí tenemos dictador y los medios de comunicación, chao. Abogado Carlos Chiriboga, bienvenido a nuestro programa. Buenas tardes, conciudadanos. Un saludo cordial a todos los periodistas del Guayas y del país. Gracias por la invitación. Bueno, el país verdaderamente se encuentra en este momento atravesando unas circunstancias históricas que verdaderamente van a pasarle factura al país en corto tiempo y en mucho tiempo. Por cuanto lo que verdaderamente preocupa no es el hecho de que el presidente, que no es abogado, y da la casualidad que por no tener un abogado en la presidencia de la República se lleven cometiendo muchos atropellos durante muchísimos otros periodos.
Pero lo más grave de esto es que los asesores del presidente de la República olviden su principal papel de decirle lo que es correcto, lo que no está correcto, lo que está bien y lo que está mal, para convertirse en yes man, es decir, en personas obedientes de quien hace el papel no de presidente de la República, que requiere de asesores, de gente que lo guíe, sino que simplemente lo toman como que fuera la voz de su jefe, a quien no se le permite ni siquiera hacerle una contradicción. Y entonces hemos visto cómo el ministro de Gobierno, el señor de la Gasca, atropella todos los procedimientos legales, todas las normas constitucionales, interpreta la ley como a él se le antoja y obviamente trata de que aparezca justamente el sol a las 4 de la mañana. Entonces, verdaderamente vivimos en un país donde se está violentando la norma constitucional, recordando que el presidente de la República, este y todos, juran cumplir y hacer cumplir la Constitución al momento de su posesión. Cuando ellos no lo hacen, en ese momento estamos entrando en dictadura. Más grave es cuando los organismos llamados a velar por la custodia y por el orden constitucional se quedan callados y de una manera cómplice acolitan actos que verdaderamente están fuera de la norma constitucional. Entonces, no puede ser posible. El Ecuador y el mundo se encuentra en este momento discutiendo lo que está pasando en Venezuela, que viene el presidente y de un plumazo se dice que es presidente de la República. Y acá venimos de un plumazo y decimos que la señora vicepresidenta no es vicepresidenta porque a mí no me da la gana y nombro a mi secretaria particular como vicepresidenta de la República, siendo que este es un hecho absolutamente inconstitucional y que atropella las normas y sobre todas las cosas, el momento que no se respeta el sistema constitucional por parte del primer personero de la República, ¿qué quedamos para el resto de funciones del Estado? Abogado, ¿qué intereses políticos hay atrás de la presidencia de la República? Porque se supone que el señor presidente ha de tener un equipo de asesores en el campo jurídico que lo orienten, que le enseñen si él no sabe lo que es la Constitución y qué es la ley, por un lado. Por otro lado, tiene en su ejecutivo ministro, como la señora ministra de Trabajo, una abogada que le llevó al presidente a cometer errores jurídicos, ¿ya? Eso demuestra que no hay una intención de un gobernante de hacer cumplir la ley, porque hay atrás algo. Y otro factor, ¿qué le parece a usted? Hay 14, son 16 candidatos a la presidencia. Hay 14 candidatos y ninguno de los candidatos han protestado de lo que está haciendo el presidente de la República, que ellos están de ventaja. ¿Cómo va a creer que 5 días es candidato y 5 días es presidente de la República? Ahí lo pone de desventaja al otro candidato porque él va a tener toda la cobertura a nivel de la prensa, los otros no. Entonces hay una desigualdad que también lo condena la ley, el Código de la Democracia. Eso hacia dónde se lo puede ver, y además vemos, abogados, que como que los gobernantes y los políticos, hoy candidatos y después gobernantes, ellos como que creen que el pueblo es ignorante, que el pueblo somos unos simios, que no sabemos de Constitución, no sabemos de ley. Esa situación hay que observarla a este abogado. Bueno, pero es que lo que pasa es que hoy en día en nuestro país, desgraciadamente, el tema de la alta política ha sido llevado a los niveles mucho más bajos de la sociedad ecuatoriana. Y tenemos que reconocer que nuestra sociedad se encuentra en tinieblas en cuanto al tema del conocimiento. Y esto por cuanto carecen de un sistema educativo importante nuestros jóvenes, que hoy en día prácticamente, de acuerdo a los últimos estudios, la mayoría de centros educativos están sacando a los bachilleres apenas sabiendo leer y escribir, lo que es gravísimo. Por otra parte, la contaminación que ha tenido nuestra juventud a través de las redes sociales, que les ha nublado la capacidad de análisis, de reflexión y de investigación,
nos hace tener una sociedad narrativa que solamente requiere más que nada de 30 segundos para sacar un concepto. En un video de 30 segundos, supuestamente el joven hoy en día tiene capacidad para decir si le gusta o no le gusta, si está bien o está mal. Entonces, de esto se aprovechan los políticos tradicionales y atrasapueblo para efectos de que nuestro país no tenga capacidad de análisis y de deducción. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? De que estamos viendo que ya el presidente en 2 ocasiones se ha chocado fuertemente con la función judicial. En el caso de la señora Verónica Abad, la jueza que le dictó el amparo de protección, que obligó a la ministra de Trabajo, aquella que suspendió a la vicepresidenta de la República, con 150 días de suspensión, ¿sí?, a pedir disculpas públicas, ¿sí? Y ahora otra jueza obliga al ministro de Finanzas a pedir disculpas públicas por el tema de sus declaraciones previas a la declaración forzosa de los menores, los 4 niños de las Malvinas. Entonces, estamos viendo que aquí, en el país, las pocas y débiles instituciones quieren levantar la voz, pero se nota y se siente que hay un poder de coacción en contra de las distintas instituciones del Estado que les impide actuar con libertad y hacer cumplir la ley que les es obligatoria dentro de sus funciones. Vemos, por ejemplo, el silencio absolutamente cómplice y un silencio verdaderamente delictivo de parte del Consejo Nacional Electoral, cuando no denuncia al contencioso electoral la violación del artículo 93 del Código de Democracia. Y sin embargo de esto tenemos hoy en día se hace un chaulafán de parte de la Constitución de la República, porque se les tira, se les encoja como nos da la gana. Y entonces los organismos llamados a velar por el control constitucional están callados. Y debe actuar ya la Corte Constitucional. No puede cruzarse de brazos porque eso le va a traer una factura. El país se aboca a un proceso electoral que está cargado de nubarrones oscuros, que nos hace prever que va a haber una tormenta por cuanto no se clarifica y no se está dando confianza al resultado de las elecciones. Y obviamente esto va a dejar en duda la legitimidad de quien gane la presidencia de la República, que va a degenerar en una conmoción nacional que puede ser de efectos y de consecuencias impredecibles. Por el hecho de que definitivamente no estará el pueblo sometido a decisiones que las va a considerar completamente autoritarias e ilegales. Por lo tanto, nosotros creemos que es hora, todavía estamos a tiempo, de que las instituciones del país levanten la voz con valentía y dignidad para efectos de hacer respetar el orden constitucional, porque hoy, como se están dando las cosas, como se está viendo la violación de la Constitución y el silencio de las instituciones, nos llama poderosamente la atención la posición de las Fuerzas Armadas. Abogado, nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, no puede ser posible de que en estos momentos se someta a respetar unos decretos que no son absolutamente constitucionales. Hacia allá vamos, abogado. Precisamente las Fuerzas Armadas que están llamadas a defender la soberanía, la Constitución y la ley, ellos cogen y se ponen la orden del presidente de la República a través de un decreto cuando la vicepresidenta de la República le llamó a las Fuerzas Armadas que van a respetar el orden constitucional. Y las Fuerzas Armadas lo que hacen, no, aquí le obedecemos al presidente cuando la Constitución dice que la Fuerza Armada está en función de hacer, cumplir, defender la Constitución, las leyes y la soberanía. Entonces las Fuerzas Armadas también violenta la Constitución. Vamos a una pausa y continuamos.
Bueno, continuamos con Miremos al Mundo y al Ecuador. Sí, le preguntamos al abogado Carlos Chiriboga que las Fuerzas Armadas también incumplen con la ley. La señora vicepresidenta de la República le hizo un llamado a las Fuerzas Armadas que hagan cumplir la Constitución y la ley. Y la Constitución indica bien claramente que las Fuerzas Armadas están en función de hacer cumplir la Constitución, las leyes y la soberanía del país. Porque viene la Fuerza Armada, se somete al decreto antijurídico y antilegal que emite el presidente de la República y la deja sin piso constitucional a la vicepresidenta. Entonces aquí en este país, abogado, todo el mundo incumple la Constitución, las Fuerzas Armadas, el presidente, a veces hasta la misma Asamblea Nacional. ¿Cuál es la vía? Bueno, el tema pasa porque el ministro de Defensa, ¿sí? el ministro Lofredo, obligado a pedir disculpas, no parece ser que cuenta con el respaldo de la institución. Primero, las imágenes y los símbolos. Salió acompañado de un grupo de oficiales de baja nominación, soldados, cabos. No vimos ahí ningún general de la República, primero. En segundo lugar, unas disculpas verdaderamente vergonzosas donde prácticamente hace unas disculpas con escopeta a la jueza, que felizmente ha recibido el respaldo de la Asociación de Magistrados de la Función Judicial y también de la Corte Nacional de Justicia, porque ya era hora que se respete la independencia de la función judicial. Y por otra parte, nos llama poderosamente la atención la actitud del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que dice que se somete a los decretos del presidente de la República, olvidándose que los decretos dentro del escalafón de las leyes y de la norma se encuentran en una ínfima categoría, porque primero está la norma constitucional, la Constitución por sobre todas las cosas, y siguen los tratados internacionales, luego siguen las leyes orgánicas, y ahí para abajo los decretos están en última posición. Entonces no puede ser que un decreto esté sobre la norma constitucional, porque era obligación de las Fuerzas Armadas. No pueden deliberar, no pueden hacer un público comentario y ni rechazo a la posición del presidente, pero sí pueden decirle privadamente, señor presidente, estamos en desacuerdo con esta actitud, no nos vamos a prestar. La vicepresidenta constitucional de la República, la señora Verónica Abad, llega a la vicepresidencia, a su oficina, y la encuentra cerrada, custodiada por miembros de las Fuerzas Armadas, de élite, custodiando que la señora no ingrese a sus oficinas. Entonces, eso no puede ser admisible. Alguien debe haber dicho, señores, no nos podemos prestar para eso. Por último, envía a la policía. Y si la policía quería hacerlo, por último, pero eso también es ilegal. Entonces, lo importante de esto es que ahora, ¿a quién le va a dar custodia las Fuerzas Armadas? ¿A la señora secretaria del presidente Noboa o a la vicepresidenta constitucional de la República? Entonces, por esa razón, creemos que el Consejo de Generales tiene que hacerse escuchar, porque no puede ser que se esté atropellando la ley, la norma, los derechos y las garantías constitucionales. Abogado, violentando la Constitución. Ya para ir concluyendo esta interesante entrevista, usted que nos está dando más o menos una luz jurídica como profesional de derecho que es ante este país ciego, que lo tienen las autoridades competentes, encabezadas por el presidente de la República, que hace un lado la ley y la Constitución. Usted es director del movimiento Tercera Vía. Ya existen varios sectores, varios movimientos que están planteando que se convoque a una nueva Asamblea Nacional Constituyente para cambiar la Constitución y cambiar el sistema jurídico del país. ¿Usted qué ofrece a la nación en base de su calidad de director del movimiento de Tercera Vía que podría aportar para que el país mejore y desarrolle en el campo político? Fíjese usted, hemos hablado solamente del asunto de la violación y la crisis política, cuando el país sufre una crisis económica, desempleo, sufre una crisis de inseguridad, sigue la vacuna, sigue el narcotráfico, siguen las matanzas en las calles.
Entonces, ¿el país a dónde va? ¿Cuáles son sus proyecciones, sus propuestas que le hace al Ecuador su movimiento Tercera Vía? Bueno, el movimiento Tercera Vía, como los ecuatorianos lo saben, es un movimiento de conciencia que busca romper las murallas de la polarización política. Justamente nosotros declaramos que las ideologías políticas ya están muertas, que estamos en el tercer milenio, que es hora de levantar la bandera de los grandes ideales, los valores morales y éticos, que son lo que le interesa a la República. La tercera vía ya no es una ideología política, sino una filosofía de vida, una forma de convivencia social pacífica que debe conllevar a los ciudadanos al desarrollo, a la prosperidad, sobre todo a la unidad en un país que se encuentra fraccionado en 1000 pedazos. Nosotros creemos que esta división que ha sido generada por las diferencias de los políticos, por las contradicciones, por los odios viscerales de fanáticos, extremistas y radicales, son los que nos tienen en estas condiciones. Nosotros creemos como tercera vía que es la hora de la unidad nacional, que pensemos en los grandes intereses sacándonos las camisetas políticas para resolver los problemas de la agricultura, de la tecnología, de la educación, de la salud, del desempleo, porque estos temas no tienen ideología política. Lo han politizado los políticos, pero esto no es cuestión de ideologías políticas. No puede ser que veamos a nuestros ciudadanos en indefensión en los hospitales, nuestros mayores de edad, la tercera edad en indefensión, maltratados, sin garantías, sin cuidado, sin respeto. No hay respeto para nuestros niños que están en las calles. Es decir, la tercera vía tiene que buscar crear el ambiente para hacer una convivencia social, donde podamos todos los ciudadanos convivir como hermanos, dejar de ser enemigos. Entonces la tercera vía busca es mejorar el nivel socioeconómico político de los ciudadanos, primeramente trabajando, como venimos trabajando hace muchísimos años, por liberar las mentes atrapadas en el odio, el fanatismo y el complejo social. Es hora de que superemos esta oscuridad para hablar de manera objetiva, más allá de las simpatías y más allá de las antipatías, poder analizar de manera objetiva las cosas, llamando bueno lo bueno y malo lo malo. Si somos partidarios de un político que tenemos derecho, aplaudamos las acciones buenas de ese político. Pero si ese político, de quien somos partidarios, viola la ley, es ladrón, corrupto, negligente, ineficiente, critiquémoslo, porque si no lo hacemos, nos volvemos sus cómplices. Eso es lo que tenemos que aprender los ciudadanos. Nuestro trabajo, nuestra misión como tercera vía es ayudar a crecer en lo interior, a desarrollar nuestro potencial de justamente como ser humano, buscar la parte holística, la parte sana, la parte humana que necesitamos los ciudadanos para encontrarnos entre nosotros mismos. Por esa misma razón, seguimos trabajando. Vemos, a veces con alegría y a veces con pena, que muchos políticos ahora se toman nuestro nombre y somos tercera vía. Por ahí anda la izquierda democrática diciendo que es tercera vía, el señor Tillería es tercera vía, el señor Cucalón dice que también es tercera vía, el señor Jacob Pérez es tercera vía, aunque casi todos andan en contravía, porque no comprenden realmente lo que es nuestra filosofía, nuestros principios. Pero por lo menos dejamos que lo nombren. Pero el Ecuador sabe que nosotros somos los legítimos proponentes desde hace ya muchísimos años de nuestra propuesta en el Ecuador. Bueno, abogado, realmente lo que pasa es que cuando son candidatos ofrecen el oro y el moro. Y cuando están en el poder, viran la espalda al pueblo que los eligió y que el pueblo siempre resulta el engañado de estos procesos electorales. No lo estamos hablando y estamos inventando cosas, lo hemos visto. Ya son más de 40 años de la democracia que se reintegró en el país, se volvió el régimen democrático en el año 1969. Pero de acá no ha habido ningún gobierno que sea bueno, ninguno. Más bien, anteriores gobiernos han sido mejores que este gobierno de la época de la democracia nueva que se habla. Y fíjese usted que ya en el 2007 se dijo que había que hacer una nueva constitución porque las estructuras jurídicas del país estaban viejas y que había creado un nuevo país. Se hace una nueva constitución, igual
el país sigue sufriendo la misma consecuencia y las estructuras siguen igual. Gracias, abogado Carlos Chiriboga, por su aporte en esta entrevista que le ha dado luz al pueblo en el campo jurídico, para que a lo menos los mandatarios no nos digan que somos ignorantes, que somos unos simios porque no sabemos nada. El pueblo ecuatoriano sí sabe y sí debe aprender a defender sus derechos en cuanto a las leyes. Gracias, amigos, por su compañía. Será hasta la próxima semana que estaremos nuevamente con ustedes en Miremos al Ecuador y al Mundo. Un abrazo. Dios bendiga al Ecuador. Que viva la República. ¿Qué pasó, Pedrito?